siguiendo el tema de la santificación. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, que ese es el tema que Pablo quiere desarrollar, el andar en el creyente mientras está andando sobre la tierra antes de ir a la presencia de Dios. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esas tres palabras son cruciales en el estudio de Romanos. La santificación, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa grande palabra simplemente significa deseos, sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La frase esto, estar bajo gracia, solamente se encuentra aquí en este capítulo de Romanos, y lo vamos a desarrollar Dios mediante, pero no hoy. ¿Qué pues? Perseveraremos, porque no estamos, pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. MacArthur, en cuanto a esta frase, entregado, dice que es como un molde, que siendo derretidos, somos vertidos en ese molde. Habíamos nacido en un molde de pecado. Ahora, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es un molde de justicia. Es una nueva creación, como dice Efesios 2.10, que le pedí a Lucas que leyera Efesios 2.1 al 10. Ahí en Efesios 2.10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es un obrar de Dios, es un hacer de Dios. Esto lo vemos aquí en el versículo 17. Gracias a Dios que fuimos vertidos en una manera de vivir diferente a la que teníamos antes. Si estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Si estábamos en muerte, ahora estamos con vida. Si estábamos bajo el poder de Satanás, ahora estamos bajo el poder de Dios. Libertados, dice Pablo, del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esta es la palabra que abunda mucho en Romanos 6, que es la palabra doulos o esclavo. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad pusiste en disposición, esa es la palabra griega, presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, no por querer, sino por obligación. Estamos bajo ese amo y a la iniquidad. Así ahora, de la misma manera, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No hay mejor definición que la Biblia. Entonces, si estudiamos la Escritura,
La definición de la Escritura es la santificación, es la presentación de nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué significa eso? Bueno, eso está alineado con Romanos capítulo 12, está alineado con 1 Corintios capítulo 6, tiene que ver con la disposición de nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies. Tiene que ver con presentarlos continuamente a Dios. Tiene que ver con responder a las dos preguntas de Pablo, que siempre vuelvo a eso en Hechos capítulo 9, cuando dijo, Señor, ¿quién eres? Y eso fue una vida larga para Pablo. Cuando empezó con esa pregunta, no sabía todo lo que se le había a revelar a él. Señor, ¿quién eres? Comenzó el Señor a revelarle a Pablo un mensaje glorioso del Evangelio para las iglesias. Un mensaje de Cristo en la altura de su gloria y luego en la bajeza de su humillación. Solamente Pablo describe las profundidades de esto en el Filipenses capítulo 2. Comienza a desarrollar lo que Cristo es para la iglesia. Solamente Pablo empieza a describir esto en su profundidad. Tenía un profesor en el instituto que siempre me decía, todo lo que la iglesia necesita está en las epístolas. Todo lo que la iglesia necesita está en las epístolas. No limitaba las epístolas al conocimiento que la iglesia necesitaba, pero sí entendía que Dios había utilizado a Pablo en revelación para compartir lo que necesitábamos para vivir, para el conocimiento de Cristo. La pregunta de Pablo, ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta, que está hablando de sus miembros, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Eso pasó en el momento de su conversión, eso pasó en un instante. Eso empezó Pablo a vivir esas dos preguntas continuamente en su vida. Nunca más pensaba en sí mismo, vivía para sí mismo, se ocupaba en sí mismo. Cuando Pablo llegó a la conversión, se dio cuenta que ya él no era su propio deseo, ni su propia vida, y no estaba bajo un amo de esclavitud que era el pecado. Había pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Y le estaba diciendo a mi esposa esta semana, ¿de quién es el poder de Satanás? ¿Quién le dio a Satanás su poder? Dios. Limitado, pero es de Dios. Satanás en la tentación le dijo a Cristo, todos estos reinos te daré, y agregó, porque a mí me han sido dados y a quien quiero los doy. Estaba mirando al que le dio el poder y los reinos, diciendo, te los devuelvo si querés, te los doy a ti con una sola condición, te doy todo lo que está en este mundo si solamente te postras y me adoras. Para Satanás, más importante que el mundo y su gloria, era un momento de adoración de Cristo. Pasamos mucho tiempo, lamentablemente, sirviendo a este mundo. Y lamentablemente somos adoradores a veces de lo que no es Dios. Todo lo demás no es Dios. Me provocaron a celos, dice Deuteronomio, con lo que no es Dios. Todo lo demás no es Dios. Cristo, cuando habló acerca de esto, dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pasamos mucho tiempo sirviendo otras cosas en este mundo presente, cosas que ocupan nuestro tiempo y nuestra mente. Pero si quieren una definición bíblica, absolutamente bíblica, es Romanos 6:19 ahí. Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si te preguntas, ¿cómo puedo yo ser santo? ¿O qué significa la santificación? Significa un vaso, un miembro apartado para servir al Dios viviente y que esté a su disposición. Pausa acá un segundo. Y lo llevo a una ilustración del Antiguo Testamento. Moisés estaba en el desierto. Había una zarza que estaba ardiendo. Y Dios lo llama de la zarza Moisés. Y le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés se acerca a la zarza. Y cuando se acerca, se está acercando, Dios le dice, no te acerques, porque el lugar donde estás
es santo. La tierra donde estás es santa. Quita el calzado de tus pies. Primer tema en la agenda de Dios para hablar con Moisés, para revelarse a Moisés, era su santidad. Y enseguida comienza a tener una charla con él, donde le dice que quería hacer que Moisés sea usado para sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés empieza a contender con la voluntad de Dios. Comienza a decir, pero no sé hablar, y pues, mi hermano Aarón es mucho mejor en el habla que yo soy torpe de lengua. Sin embargo, Hechos capítulo 7 dice que Moisés era un varón poderoso en palabras. Pero lo que encontramos es, Moisés comienza a resistir la voluntad de Dios y después se pone como a la defensiva diciendo, pero yo no puedo. Y Dios le dice a Moisés, lo que estoy pidiendo es disponibilidad, no habilidad. La habilidad la doy yo. Y lo lleva al momento del nacimiento y le dice a Moisés, ¿quién hizo la boca? Moisés, ¿quién hizo al ciego, al sordo, al que ve, al que oye? Moisés, ¿quién es el creador de estas cosas? Moisés, yo lo que te estoy pidiendo es que estés dispuesto a estar presente, a servirme. No te pido otra cosa. Yo me encargaré de darte el poder, de darte lo que necesitas para poder ministrar. Lo que pido es disponibilidad, no habilidad. No te pedí si puedes, te pedí si quieres estar dispuesto a servirme en esta tarea. Esa tarea, presentar tus miembros. Pero esto es lo que tengo, no sé hablar, no sé realmente cómo enseñar, no sé cómo hacer esto. Cuando lo mismo pasó con Jeremías, el Antiguo Testamento. Dios lo llama a Jeremías y Jeremías le dice, ¡ay, Señor Jehová, soy un niño, no sé hablar! Y el Señor le dijo, no digas eso, porque antes que te formase en el vientre te conocí. O sea que Dios lo había llamado a Jeremías cuando no tenía boca, cuando no tenía ojos. Dios había llamado a Jeremías. Versículo 20. Presentando nuestros miembros a Dios. No olviden que como creyentes, Lucas, ¿me alcanza? Como creyentes podemos resistir su voluntad. Y Dios se permite ser resistido. Eso lo vemos en la vida de Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive, y Jonás se fue por el otro lado. Dijo, no voy a hacer tu voluntad. Entonces Dios tuvo que obrar una serie de circunstancias en la huida de Jonás para traerlo al hacer de su voluntad. Para Jonás, Dios lo llevó a la muerte. Podemos resistir su voluntad como hijos de Dios. Podemos hacerlo como nosotros queremos. Es más, podemos usar lo que Dios cree que es bueno en nosotros y que santifica. Y que es para su propia santidad. Podemos tomar eso y usarlo para nuestro pecado. Presentaré los miembros de mi cuerpo, los uniré, dice Pablo, a una ramera. Me voy a acostar con una mujer prostituta, dice Pablo, siendo que mis miembros son miembros de Cristo. ¿Está bien esto? Está hablando con los corintios. Una iglesia llena de adulterio, de fornicación. ¿Puedo tomar los miembros? Puede ser que hay un hombre en la iglesia que es creyente, que esté haciendo algo pervertido, como 1 Corintios capítulo 5. Un hombre que tiene la mujer de su padre, sí, es un creyente. Y Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para que su cuerpo, sus miembros, sean destruidos, a fin de que su espíritu sea salvo. Pablo dice, ese hombre lo entregó a Satanás para destrucción. Ese hombre escuchó la sentencia que le vino, que era una sentencia de muerte. No estaba haciendo la voluntad de Dios en su cuerpo. Decidió resistir a Dios. Decidió tomar sus miembros y entregarlos a pasiones vergonzosas como el mundo. ¿Puede el creyente hacer eso? Sí, lo puede hacer. Pero no dura mucho tiempo, porque la Biblia dice que a los que ama el ¿qué? Disciplina y corrige a todo hijo que recibe. Significa que tú puedes hacerlo como los hijos de Aarón. Aarón decidieron entrar al santuario con fuego extraño. Y la Biblia dice que Dios los hirió con muerte. Y Esi también decidió robar, decidió tomar de lo que no debía tomar. Y Dios lo hirió con lepra.
María habló contra su hermano, Dios la hirió con lepra. El rey Usías entró al templo cuando no debía entrar, Dios lo hirió con lepra. Podemos hacer lo que queremos en el reino de Dios, pero eso no significa que no vendrán las consecuencias. Nosotros podemos desobedecer a Dios y Dios nos permite hacer eso, pero hay consecuencias dentro de la desobediencia. No hay gozo, hay tristeza, estamos envueltos en nuestro pecado, podemos hacer todo eso. Pablo le dice a los corintios que algunos creyentes eran menospreciadores. Cuando mi querida Lili entró esta mañana, yo estaba ocupado, le dije, allá te saludo. Ella dijo, uy, que menosprecio. Dios me libre de menospreciar a los hermanos. ¿Saben por qué? Porque primeramente la Biblia enseña que el menosprecio viene de un hombre falto de entendimiento. El que menosprecia a su prójimo, dice la Biblia, es un hombre falto de entendimiento. Segundo, el menosprecio en la iglesia de Corinto era castigado con ¿qué? Enfermedad, debilidad y muerte. Así que Lili, si yo la menosprecio, me espera esta semana algo bastante feo. Yo sé que no debo. El menosprecio es castigado por el Señor seriamente. Seriamente. Nosotros a veces nos reímos de las personas. ¿Qué sé yo? Lejos esté de nosotros burlarnos, por ejemplo, de Zoe. Dios la hizo así. Dios no le dio las capacidades. Y lejos esté de nosotros menospreciar a un pequeño. Deuteronomio capítulo 1, 17 dice, pondré jueces, y esta era la ley del juez, al pequeño y al grande oirás. Si venía un nene al juez y decía, tengo que hablar contigo de algo, acá hay una persona mayor, lugar primero a ese. No, la Biblia dice que el juez debía atender la voz del niño tanto como el grande. Cristo nos enseñó eso. Dejad a los niños, venid a mí. De los tales es el reino de los cielos. Cristo atendía a las voces de los niños. Habrá sido hermoso ver cómo Él jugaba con los niños en sus brazos, cómo los tenía, cómo los atendía. No tenemos nosotros toda esta información, pero veíamos que los discípulos se molestaban con los chicos. Y era un problema. Los nenes están haciendo ruido y queremos escuchar al Señor. Y el Señor dice, déjalos. Yo me imagino. No creo que todos venían de casitas bien disciplinados y demás. Y sin embargo el Señor no tenía problema con ellos. Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ya explicamos eso la semana pasada. ¿Qué significa? Cuando yo estaba en esclavitud, no podía pensar justicia, no podía hacer algo bueno. No puedo hacer nada que glorifique a Dios. Esta semana, no sé quién fue que me mandó un video de alguien haciendo una pregunta al pastor MacArthur sobre la soberanía y la responsabilidad. MacArthur contestó hermosamente esa pregunta. El joven estaba ahí parado en la iglesia del pastor MacArthur y MacArthur lo miró y le dijo, bueno, te lo voy a contestar de esta manera. Le dijo, joven, ¿quién escribió Romanos? Le dijo Pablo. ¿Dijo solo Pablo? No. Dijo Dios. ¿Cómo? Bueno, dice, Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿la carta a Romanos es palabra de un hombre o palabra de Dios? Y el joven dice, bueno, es humano y es divino. Entonces tenés la lapicera, la pluma humana, pero tenés la inspiración divina. Entonces no podemos decir que la epístola a Romanos es meramente humana. Tampoco podemos decir que es totalmente ¿qué? Divina. Hay una combinación del hombre y Dios en esa obra, en esta epístola. Y pensando en esto, le dijo el pastor MacArthur al joven, ¿quién vive la vida cristiana en tu vida? Él dijo yo. ¿Vos? Dice, vos la vivís. Bueno, porque Pablo dijo, ya no vivo yo. Aún vivo, dice, pero la vida que vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dijo, ¿sabes que ni Pablo sabía? ¿Quién era el que estaba viviendo?
Él sabía que ya no era él, pero te digo algo, le dijo joven, todo lo malo que producimos en nosotros es nuestro, pero todo lo bueno que sucede en nosotros es de Cristo. Es así, hermanos. Todo lo malo que nosotros podemos hacer, nos levantamos en la mañana, renegamos con nuestra esposa. Yo sé que acá no pasa, pero hay lugares donde pasa eso. Renegamos con nuestro marido. Le decimos algo, vos de vuelta con esto, y ya empezamos mal el día. Y todavía no empezó el día, vos estuviste ahí sentado con el mate leyendo y orando. Y se levantó y dice, no me diste ni un mate. Y ya sentí ganas de pelear. Si recién venís. Sé porque mi esposa me pelea siempre. Yo, paz, amor y onda de paz y amor. No quiero que hable, porque si empieza a hablar sonamos. Versículo 21. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, eso es, las cadenas rotas, eso es, ya no tiene la potestad sobre nosotros que tenía antes. Hechos, esto es un verbo pasivo hecho por otra persona, hechos siervos de Dios, no yo sino Él. Habéis sido libertados, otra vez un verbo pasivo, alguien lo hace, no yo. Tenéis por vuestro fruto, dijimos, el fruto es el fin del árbol, no la raíz del árbol. El fruto, que es la santificación, es el producto de una vida arraigada en Cristo, es bien profundamente inundada en Cristo. Y ese fruto de santificación se ve. No confundamos santificación con una vida moralmente justa. Santidad en la Biblia significa algo que ha sido apartado, separado para un uso diferente. Los creyentes son santos porque tienen un uso diferente. Ya no viven para este mundo, sino para el Dios que hizo el mundo y para el Dios que los redimió. Hay una posesión natural de parte de Dios. Somos de Dios por creación y somos de Dios por redención. Y tenemos que entender esto. Y Pablo dice en Romanos 6:22, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese versículo 23, hermanos, ahí revela lo que mereces. Tu pecado merece la muerte. Lamentablemente, falleció el papá de Luis, como puse. Ayer fui al velatorio en Carlos Casares, estuve con ellos. Yo fui sinceramente sin pensar nada. Fui para estar con Luis y Mónica, para apoyarlos. Hemos faltado, teníamos que haber estado con Sofi, no lo hicimos. Y también con Mónica cuando falleció su mamá, fue una falta a nosotros, y así que públicamente pedimos perdón por eso. Y yo fui para allá ayer de casa, al final solo tarda 1 hora y 15 minutos el viaje desde Bragado hasta Casares, así que vamos a poder también visitar a Fátima, no es tan lejos. Cuando llego ahí, Luis me presenta a su mamá. Me dice, acá está mamá. Me acerqué a saludarla y Luis le dice, este es mi pastor. Y ella dice, ¿usted podría hacer una oración? Yo entendía lo que ella pedía, lo que no hago. Pero no era momento para darle un discurso sobre teología. Yo le dije, sí, no hay ningún problema. Entonces, Luis en algún momento, eran casi 7:15, había unas 30 o 40 personas ahí. Me dice, bueno, pastor, cuando usted quiera. Me acerqué al cajón y comencé a leer las escrituras, leí Salmo 90, Eclesiastés capítulo 7 y otros pasajes. Habré estado unos 10-15 minutos. Y comenzó a hablar acerca de las 3 cosas que siempre hago en un velatorio. Polvo eres, al polvo volverás. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Y nada trajimos a este mundo, y sin duda nada podemos llevar. Eso impacta ahí. Salomón dijo en Eclesiastés 7, mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete, porque este es el fin de todos los hombres, y el hombre que vive lo pondrá en su corazón.
Y lo que yo quiero hacer en un velatorio es que impacte la muerte, porque hay un silencio sobrio en ese lugar siempre. No sabemos qué decir. No sabemos qué decir en esas circunstancias. Pero bueno, el Señor me permitió compartir, orar por la familia. Algo que no estaba esperando hacer. Quería ir para apoyar simplemente a Luis y a Mónica en la tristeza. Yo le pregunté a Luis si creía que conocía al Señor. Me dijo que no creía. No creía que conocía al Señor. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y ahí en ese lugar, nadie, no lo digo mal, hermanos, nadie se acercó a hablar con el papá de Luis. Nadie. ¿Saben por qué? Porque saben que ya no oye. Saben que no escucha, pero están los mismos oídos que tenía antes de morir. Pero no escucha. No está él en esa casa. No mora más allí. Los que escuchaba, como decía el pastor Ben Samos, no hablan nuestra lengua. Nosotros hablamos con la lengua. No ven nuestros ojos. Nosotros vemos con los ojos. No oyen nuestros oídos. Nosotros oímos con los oídos. ¿Quién es nosotros? El alma, el espíritu. Dios ha puesto el alma al espíritu, que usa los ojos para ver, que usa los oídos para oír, que usa la boca para hablar, que usa la mente para pensar. Ese ser no está más cuando hay muerte. El espíritu y el cuerpo se separan, y eso es lo que Santiago dice que es la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Y ustedes saben que hay 3 tipos de muerte en la Biblia. La muerte física, Dios le dijo a Adán: de cierto morirás. La muerte espiritual, que leyó Lucas esta mañana, Efesios 2:1, estando muertos en vuestro delito de pecado, y la muerte eterna. Y eso es Apocalipsis 20. Lo llama la Biblia la segunda muerte, o la separación definitiva. Ahora el hombre está separado de Dios, pero hay cierto contacto. Hay misericordia de Él, hay bondad de Él, hay vida de Él. Y el hombre está muerto, pero puede percibir a Dios. Sabe que Él existe. Romanos 1 dice eso. El hombre no tiene excusa. Y él rechaza el conocimiento que está recibiendo de la creación. Él apaga esa térmica. Él apaga todas las luces. Pero está recibiendo el conocimiento de la existencia de un Dios supremo. Pelufo en un resumen del artículo de bibliología cita a un hombre que cita 16 aspectos de Dios que se ven en la creación. Y que no necesitas una Biblia. Solo con mirar las obras de Dios se ve que Dios existe. La paga del pecado es muerte, dice Pablo, más la dádiva es el favor de Dios. El favor de Dios. Una pregunta esta mañana. ¿Por qué Dios te da la vida? La física. ¿La mereces? ¿Por qué vives esta mañana? ¿No pecaste suficiente para morir? En el Antiguo Testamento la ley decía que el adulterio era castigado con muerte. Bueno, esto dice yo, pastor, gracias a Dios, nunca cometí adulterio. Bárbaro. ¿Y qué de Mateo 5? ¿Qué del corazón? Nunca robé, nunca maté. ¿Qué del homicidio? ¿Qué del odio y el aborrecimiento del corazón? Cristo es lo más profundo de la ley en cuanto a eso. Todos, queridos hermanos, nos guste o no nos guste, hemos cometido pecados de muerte. Y la pregunta es: ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué estamos vivos? Le estamos vivos no porque merecemos estar vivos, ni porque merecemos un minuto más en esta tierra, sino porque Dios tiene misericordia de nosotros y nos sostiene. Hombres anoche que cometieron adulterio durante el día, pero están haciendo y no mueren. ¿Por qué? ¿Por qué no mueren? Porque Dios no pasa sentencia de muerte, porque está teniendo paciencia, no necesariamente misericordia. La Biblia dice que atesoran para el día de la ira.
Romanos 2, versículo 5. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el favor de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pasamos al tema esta mañana y empezamos un poco tarde, tengo un poquito de tiempo. Bueno, quería introducir el tema de la santificación. Ahora, estamos hablando de la santificación, pero hoy quería empezar a desarrollar algo de esto. ¿Qué es la santificación? Voy a saltear un poco. Primeramente quiero que entiendan esta pregunta que está acá. Se la voy a marcar. ¿Ven esto? La santificación ha sido un debate a través de los siglos entre los hombres y entre los comentaristas. La pregunta es, ¿Dios lo hace en mí? ¿Dios lo hace por mí? ¿Yo lo hago en Él? ¿Yo lo hago por Él? No es que, queridos hermanos, Dios está donde Lucas está, yo estoy acá, y Dios dice, bueno, dale, hacelo. La Biblia no enseña eso. No hay, ustedes dicen, bueno, pero hay mandamientos. Sí, un montón de mandamientos. Miren un momento, vamos a salir de las notas un segundo. Quiero que ustedes noten conmigo estos mandamientos. Voy a llevarlos a la Escritura, Evangelio de Mateo, ya se lo agrando, pero solamente quiero que noten un momento esto. ¿Se ve un poco esto o no? Más o menos, ahí se ve, un poquito más grande. Miren, hermanos, vamos a Mateo capítulo 10, un segundo. Quiero que noten conmigo esto. Mateo 10. Miren este mandamiento. ¿Lo ven ahí? A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos es cercano. Noten lo que dice el versículo 8. Sanad enfermos, es un imperativo. Limpiad leprosos, un mandamiento. Resucitad muertos, echad fuera demonios. Hasta ahí leemos nomás. Miren, sanen enfermos, limpien leprosos, resucitad muertos y echen fuera demonios. ¿Saben lo que dice el versículo? Chaucha. ¿Qué más? Y dijeron, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo sanamos enfermos? Yo jamás, Pedro dice, yo era pescador, yo jamás sané a un enfermo. ¿Cómo se sana un enfermo? Aparte no soy médico. ¿Cómo hago para sanar a un enfermo? O limpiar a un leproso. Ni hablemos de resucitar un muerto. Es imposible que yo pueda hacer esto. Echar fuera demonios. Entonces comenzamos con versículo 10. Versículo 1, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Dice, les dio autoridad. No sé si puedo agrandar un poquito más porque ahí se ve. Acá lo veo re grande, pero ahí no lo veo. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si retroceden, antes de darle el mandamiento, le dio ¿qué cosa, clase? El poder para hacerlo. Les dio el poder para hacerlo. No puede Dios decirme, haced esto, si yo no tengo el poder para hacerlo. Escuchen, ¿por qué yo creo que los chicos Down van directamente al cielo? Porque ellos no tienen entendimiento o comprensión. Algo de lo que están en situaciones muy difíciles. Hay algunos de esos chicos que por ahí entienden un poco, pero no todos así. Dios puede culpar, Dios puede decir a un ciego, ¿no viste? No, Él lo hizo ciego. Él no va a demandar de alguien lo que no le dio. La Biblia dice eso en Romanos capítulo 2, los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Y los que con la ley pecaron, con la ley serán juzgados. Dios es justo en su juicio. Él te va a juzgar conforme a lo que te dio, no conforme a lo que no te dio. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo una vara. Dijo, bueno, vamos a usar esa, la que tienes en tu mano. Eso, tirarlo al piso. Y lo tiró y se convirtió en culebra. Dios le dijo a Moisés, cuando estaban ahí en Éxodo capítulo 14, listo para entrar, le dice Dios a él, levanta tu vara hacia el mar. Y el mar se separó. Y uno diría, ¡wow! ¡Es Moisés! ¡Mirá lo que hace con ese pedazo de madera!
Y todos los salmos dicen, las aguas te vieron, oh Dios, y temblaron. No sé si han visto esos dibujitos animados de Cartoon Network. Hay uno donde el perro grande, no, ¿cuál es? Le dice el gato. El ratoncito entra adentro y tiene que pelear con un gatito. Pero hay un león re grande. Y cada vez que entra solamente ve el gatito, pero el león está detrás. Y el otro se asusta continuamente y dice, no, ¿cómo vas a tener miedo a un gatito? Andá y peleale. Pero lo que pasa es que él nunca, cada vez que entraba no veía al gatito, sino el terrible león que estaba ahí. Las aguas, Moisés habrá dicho, wow, qué barro, se están abriendo todas. Un recio viento, dice la Escritura. Las aguas te vieron y temblaron, dice la Escritura. Se estremecieron a la presencia de Jehová, se abrieron. ¿Saben que es tan interesante este tema, queridos hermanos? Déjenme decirles esto. Lo que es interesante es que cuando Dios estaba invisible a los ojos de los hombres, estaba visible a la creación. ¿Qué quiero decir con eso? Reposó en el monte Sinaí y la Biblia dice el monte tembló y humeaba, temblaba, Dios estaba presente. Cuando se paró al agua del Jordán, dice las aguas te vieron y temblaron. Cuando se pasó al agua del Mar Rojo, te vieron y temblaron. Cada vez que Dios aparece en la escena de la creación, invisiblemente la creación lo ve. Pero cuando Él toma forma de carne y habita entre nosotros y se acerca a un árbol para ver si hay fruto, el árbol no percibe que es Él hasta que habla. Y cuando habla, sabe quién es. Él mira al árbol y dice, nunca jamás salga fruto de ti. Y la Biblia dice que la higuera se secó de la raíz inmediatamente. Estaba en el barco y el mar estaba embravecido. Y estaba acostado durmiendo. Los discípulos fueron y lo despertaron. Y él se despertó y se paró. Y las aguas siguieron embravecidas porque no veían tras el velo de carne. Pero cuando habló, supieron quién era. Los únicos que veían a Cristo a través del velo de carne eran los demonios. Cada vez que aparecía a una persona endemoniada, el demonio decía, yo sé quién eres. Y él decía, cállate y salte. Cuando Cristo se hizo visible a los hombres con sus ojos, se hizo invisible a la creación. La creación no sabía quién era. Se escondió detrás del velo de carne. Y entonces la creación no sabía hasta que Él hablaba. Cuando Él hablaba era suficiente. Le dice acá, les dio autoridad. Y fíjense, ahora, fíjense. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Y acá viene cómo iban a hacer todo. Noten por favor, dice, de gracia. De gracia, eso, el favor de Dios, recibisteis dado de gracia. De la misma manera que ustedes van a hacer los milagros por el poder de la gracia de Dios, no por sus méritos, sino por la gracia de Dios. De esa manera van a también impartir esa misma gracia a los demás hombres. ¿Qué estoy diciendo esta mañana? ¿Qué es la obra de la santificación en la vida creyente? ¿Cómo se realiza eso? Vuelvo al tema del pasaje, vuelvo a las notas. Quiero que noten esto. ¿Dios lo hace en mí? ¿Dios lo hace por mí? ¿Yo lo hago en Él? ¿O yo lo hago por Él? Bueno, contestamos la pregunta con algunos versículos. Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Ahora noten esto, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea, si tú esta mañana puedes ir a trabajar, puedes ir a hacer lo que tienes que hacer todos los días en tu trabajo, tú puedes decir, como un necio, el plato de comida lo pongo yo. ¿Saben cuántas veces he golpeado puertas de casas de vecinos? Y la respuesta que me dan, yo no tengo tiempo para Dios, no sé si me entendés, yo tengo que laburar, porque yo tengo que poner el plato de comida en la mesa. Esa es la mente del impío. El impío dice, yo. ¿Qué dice Dios? Deuteronomio 8:17. Y digas en tu corazón mi poder
y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ese es el 17. El 18 dice, si no, acuérdate que Jehová te da el poder para hacerlo. O sea, queridos hermanos, que sí, parece ser que tú traes el plato a la mesa, parece ser que Waldo pinta el auto, parece ser que él se levanta a la mañana hasta la noche y trabaja duro y que es él que lo hace, pero Dios puede traer un bendito virus invisible y dejarlo aplastado y no trabajar una semana, 2 semanas y se le viene abajo el trabajo y no puede sustentar su casa. Porque el que sostiene a Waldo con poder y fuerza para poder trabajar es Dios. Y él tiene que reconocer que cada momento de fuerza que él tiene en el trabajo es de Dios. Lo digo porque con Waldo me ha hablado esto 1000 veces. Acá no dice Dios lo hace. Acá dice Dios te da el poder para hacerlo. ¿Entienden la diferencia? De estos versículos hay muchos en la Biblia. Dios te da, 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 Dios te da. Yo anoté un montón de esos. Hay un montón de esos versículos. O sea que vuelvo a el pensamiento. Dios lo hace en mí. Las dos verdades son verdad en la Escritura. Dios lo hace en mí. Está mencionado de esta forma en 2 pasajes. Juan 15:5 y Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí él se pone primero, dice, todo lo puedo, yo puedo hacer todo. Pero luego agrega ¿qué? En Cristo. Pero en Juan 15, versículo 5, Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y ahí el énfasis está en Cristo. En el pasaje de Filipenses 4:13, Pablo está diciendo, yo lo puedo hacer. En Juan 15, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Las dos verdades que se unen en un solo lugar. Si tú lo puedes hacer es porque lo hiciste por medio de Él. Y si Él lo hace por medio de ti. Pero en la misma persona, canalizando de puntas diferentes. Pero sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Quiero llevarle algunos pasajes, salteo estos. Por ejemplo, Salmo 86:16. Mírenlo ahí. Mírame, ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. Ellos recibieron poder, ellos salieron a predicar, pero tenían el poder de Dios en sus vidas. Y por eso lo hacían. Salmo 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Me gusta este versículo. Noten Pedro respondiendo. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. A lo cual respondo, versículo 16. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, versículo 15 habla de Cristo, y la fe que es por él, hablando de Cristo, ha dado a este hombre completa santidad en presencia de todos vosotros. Ni yo ni Juan hicimos nada. Fue Cristo totalmente que sanó a este hombre. ¿Y qué canal utilizó? Pedro y Juan. ¿Para qué? Para mostrar ¿qué? Su poder. Y estamos hablando de actos de sanidad. Para que entiendan el peso de la santificación o el peso de ser santo como Él es santo, le tengo que decir algo a cualquiera esta mañana. Es un mandato mío. Quiero que hagan una semilla de tomate, no que saquen del tomate una semilla, quiero que hagan una semilla de tomate que les produzca fruto. Nada más. Una semilla de tomate que reproduzca fruto. Nosotros podemos hacer una semilla de tomate igual a la semilla de tomate. Lo que no podemos hacer es ¿qué? Infundirle vida y que reproduzca. No podemos. Nosotros podemos tomar la semilla de tomate y plantar esos tomates que Lucas está fallando en ese tema, porque tenía unos tomates riquísimos. No,
no podemos hacerlo. Podemos reproducir algo igual, imitable, pero le falta algo esencial, la vida. Podemos hacer un ojo, podemos hacer un oído, podemos hacer un cerebro, pero no podemos hacer lo que piense, ni que vea, ni que oiga. Podemos hacer una máquina de diálisis que ayude un poco y que parezca como un riñón, pero si tendríamos que llevar esa máquina por todos lados, nos morimos. ¿Podemos reproducir algo de lo que Dios hace? Miren, para terminar esta mañana. Anoté versículos así, como Romanos 15. Este versículo, años atrás, les cuento esta historia, termino. Se me fue el relabra, perdón. Se le está quemando el pollo, si estaban cocinando un pollo. Miren, hermanos. La misión un día, cuando yo llegué antes de venir a la Argentina, me preguntó, dice, ¿cuáles son tus fuerzas? Yo quedé mirando, pensé que esto era una pregunta media capciosa. Dije, ¿cuáles son tus fuerzas y cuáles son tus debilidades? Me dijeron. Bueno, le dije, fuerzas no tengo ninguna y debilidades tengo todas. Y me dijeron, ¿cómo? Le dije Romanos 15, 18. Él, por mí, escuchen el texto. Porque no os haré hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Señor, ponete al costado que yo hablar puedo. Yo fui al colegio, soy profesor. Vos ayúdame con las obras, pero yo con la lengua me defiendo. Pablo dijo, Cristo me hizo todo por medio de mí, por la palabra y por las obras. Yo no podría hablar. Escuchen, si yo hablaría de algo que yo he hecho, sería vano. Pero todo lo que yo he hecho, lo ha hecho Cristo por medio de mí. Cristo lo ha hecho por medio de mí. Y al lado puse, Él por mí. Él por mí. Yo soy el canal. Él es el autor de todo lo que está produciendo ese canal. Se entiende aún más profundamente a más que inundamos en los textos. Miren este texto, 2 Corintios 9:8. Miren, lo puso de grande. Él por nosotros, noten, escuchen, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mi abundancia en buenas obras surge de un Dios que abundó en mí. No hay otra forma. Él abunda en mí para que yo abunde. Si Él no abunda en mí, yo no tengo nada que ofrecer. Pablo le recibió estas palabras de Cristo. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo por Él, Efesios 3:7, por eso hay contexto, hay un montón de pasajes, pero por favor, hermanos, yo anoté acá al principio de estos versículos. Noten, por favor, este versículo, Colosenses 1:29. Por lo cual también yo trabajo, luchando según la potencia de Él. Me encanta ese versículo. La cual actúa poderosamente en mí. Pablo dijo, yo trabajo. Hermano, ¿quién sabe quién está trabajando? Yo. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Todo lo que ustedes están viendo es el poder de Dios actuando en mí. Eso es lo que están viendo. Es su poder a través mío. ¿Por qué estoy llevándolos a esto, hermanos? Bueno, acá les mando algunas referencias para terminar. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo no entiendo ese texto. Después, si quieren, explíquenmelo. Uno puede ser exclusivista y decir que el texto significa que todas las cosas las hace Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero si ustedes pueden entenderlo de otra forma, me gustaría saberlo. De Él, por Él y para Él. 13 de
Hebreos, versículo 21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Noten lo que sigue. Haciendo Él, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él por la persona que es Jesucristo. Yo o Él. Bueno, miren este texto para terminar. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, el versículo 9, el versículo anterior. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está claro, dice, sí, yo, miren mi vida, yo trabajé más que todos. Trabajé más que Pedro, más que Juan, más que Tomás, más que Simeón, trabajé más que Andrés, trabajé más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y tú puedes decir, ¿fue Pablo? Y 1 Corintios 15 dice, sí, fui yo. Pero te digo la verdad, tampoco fui yo, fue Dios. ¿Se entiende? No. Así es la santificación, de la misma manera. Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, introduciendo el tema, dejen terminar leyéndoles esto. Acá arriba. Justificación iguala su vida por mí. Santificación, su vida en mí. Glorificación, su plenitud de vida compartida eternamente. Escuchen, miren un segundo. En la justificación, Él se presentó al Padre y dijo, heme aquí. Acá estoy. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barroso. Él dijo, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Eso es justificación. En la santificación pasamos a Isaías. ¿Qué dirá por nosotros? Y en la santificación tú presentas tus miembros a Dios y dices, heme aquí, envíame a mí. Es la respuesta a tan grande amor. Es la respuesta a tanta gracia. En la justificación, Él dice, Cristo dice, heme aquí. En la justificación, en la santificación, tú dices, heme aquí, oh Dios, acá estoy para hacer tu voluntad. Estoy dispuesto, lo que tú quieres, pero termino. En la glorificación se presenta Cristo con los hijos y le dice al Padre, aquí estamos. Ellos y yo. Y Hebreos dice que cuando se reúne la iglesia en el trono y Cristo está delante del trono con la iglesia, va a brotar algo de Cristo. ¿Clase se acuerda de lo que va a pasar? Lisa, ¿qué va a pasar cuando Cristo esté delante de la iglesia en el trono? ¿Te acordás? Va a cantar un himno de amor al Padre, a la iglesia. Yo calculo que la canción va a tener estrofas donde nos va a hablar del precio que le costó. Yo calculo que va a estar eso. ¿Cuánto le costó a Cristo redimir su esposa? ¿Cuánto la ama? Va a estar en el himno. Y cuánta gloria trajo toda esta obra al Padre. Yo y ellos ante ti. Aquí están los que me diste. No perdí ninguno. Aquí están. Los traje todos. Los santifiqué todos. Son sin mancha. Son sin arruga. Son perfectos. Todo por Él. Nada por mí. Dios nos ayude a entender un poco más este tema de la santificación. Vamos a orar. Padre, gracias por los hermanos aquí esta mañana. Gracias por poder estar un poco en tu palabra. Acuérdate de Luis y Mónica y la tristeza que están padeciendo, que tú puedas fortalecer sus corazones. Bendícelos esta mañana y
Bendice cada uno de nuestras vidas. Bendice este tiempo. Corona el día con tu favor y tu misericordia. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.